Hola traders, ¿qué tal? Creo que todos estamos de acuerdo en que la gestión del riesgo, la manera en que como un trader gestiona su propio riesgo, es lo que marca la diferencia entre ser un trader exitoso de no serlo. Por eso he querido traer de nuevo esta semana a Sergi Sánchez, trader algorítmico profesional, que además es un gestor profesional, gestiona 7 millones de euros con sus estrategias, para que nos explique un poco cómo él gestiona el riesgo, para que nos dé algunas claves, porque no solo existe el drawdown para gestionar el riesgo, también existe el VAR, por ejemplo, que es una medida de futuro. El drawdown, como veréis en la charla que tuve con él, es una medida de pasado de lo que ha hecho tu estrategia, pero existen otros medidores que te indican el riesgo que hay a futuro de que tengas unas pérdidas potenciales. Además, todo esto nos llevó a que en la misma charla hablamos de cómo otros traders gestionan el riesgo de manera muy agresiva, haciendo trampas a través de martingalas, por ejemplo. Y de aquí lo que me parece más interesante del vídeo, como veréis, es que conseguí que nos enseñase de manera práctica ejemplos de track records que eran martingalas, que no se sabía, que si no tienes el ojo bien entrenado para saberlo, no puedes saber que son martingalas y que al final quebraron, para que así vosotros podáis identificarlo, podéis verlo en vosotros mismos y evitarlo. Así que sin más traders os dejo con esta charla súper interesante con Sergi Sánchez, trader algorítmico profesional de Cersan Sistemas, para que nos hable un poco de cómo gestionar correctamente el riesgo, de drawdown, de VAR y de mucho más. Pero antes, como siempre, quiero recordaros que el día 7 de octubre tenéis una cita muy importante para guardar en vuestro calendario. Si queréis formaros de manera profesional con un trader profesional de verdad, como es Sergi Sánchez, el día 7 de octubre tenéis un directo privado para las personas que os registréis en el link que os dejo aquí abajo. Es un link que va hacia su web, que es el curso de tradingalgorítmico.com. Simplemente tenéis que dejar vuestros datos, tenéis una plaza asegurada totalmente gratuita en ese directo y el día 7 de octubre estará Sergi explicándoos todo lo que significa hacer trading algorítmico de manera profesional. ¿Qué encontraréis en su curso? ¿Qué aprenderéis? Qué es ser un trader algorítmico, qué ventajas tiene. En ese directo con él podréis resolver cualquier tipo de duda que tengáis en vuestra cabeza para que veáis que la única forma que existe a día de hoy para ser trader de verdad, ser trader profesional, es aprender de traders profesionales. No os lo penséis, traders. Reservad una plaza totalmente gratuita para el directo del día 7 de octubre aquí abajo. Hola Sergi, ¿qué tal? Bienvenido otro día más. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Te molesta otra vez? Nuevo vídeo. Cuando pienso en llamarte aquí, siempre es por motivos algo técnicos, ¿vale? Porque creo que lo explicas muy bien y que puede ayudar un poco a coger un poco que la gente lo entienda, ¿vale? Entonces, te digo, a ver qué te parece. Me comunican muchas... A ver por dónde me sales hoy. Sí. Yo creo que te va a gustar, porque es un tema interesante y creo que como trader algorítmico trabajas mucho con esto. Y es que mucha gente tiene como una especie de... su filtro de riesgo, por así decirlo, o su criterio de riesgo, siempre es el drawdown, ¿vale? Es decir, miran el drawdown como la forma más directa de interpretar qué riesgo tiene una estrategia. Pero existe otro concepto que además en Darwinex y en Darwinex 0 se utiliza mucho, que es el VAR, ¿vale? El VAR entendido como un constructo que es, para que la gente lo sepa más o menos de manera general, el riesgo que tiene una estrategia de perder un tanto por ciento o más de su capital uno de cada 20 meses, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que transmite el VAR. Esto es lo que transmite el VAR de Darwinex. Exactamente. El 6,5 mensual, exactamente. Correcto. Sí. Y quería preguntarte sobre qué opinión tienes tú de esto, qué nos puedes decir para la mejor forma de quizás identificar o medir el riesgo de una estrategia. Bueno, las dos son buenas. O sea, realmente miden cosas bastante distintas y las dos tienen sus puntos débiles. No sé, ¿sabes? Por decir. Es verdad que a nivel de análisis de sistemas, en backtest y demás, el drawdown suele usarse más también porque es más sencillo, ¿sabes? Al final es más fácil de calcular y es más visible. En cambio, el VAR es una medida estadística, de acuerdo, que no mide un caso. O sea, de drawdown tenemos que distinguir que normalmente usamos el drawdown máximo, que ha hecho una determinada estrategia, una estrategia o cualquier inversión, cualquier activo, yo que sé, o el SP, ¿no? Podemos ver qué drawdown ha hecho el SP500, ¿no? Al final no deja de ser la caída desde un máximo a un mínimo, ¿no? Y eso es muy fácil, es intuitivo, es visible, es fácil de explicar, ¿no? Y nuevamente es un caso del histórico. Entonces, claro, estadísticamente tiene muy poca representatividad, porque un caso no es nada, ¿de acuerdo? Hay que ver. Por eso a veces también usamos el drawdown medio, ¿de acuerdo? Para ver un poco una medida que estadísticamente tenga más significación. Entonces el VAR justamente, como tú bien explicabas, al final es una medida probabilística, ¿de acuerdo? Que mide la pérdida máxima que se puede tener en un horizonte temporal, ¿vale? En un horizonte temporal y con un nivel de significación. En el caso de Darwinex que hablabas tú, es un 6,5, ¿de acuerdo? Esa pérdida sería un 6,5, el horizonte temporal es un mes, porque ellos lo han estipulado así, y el nivel de significación, que es el habitual, es al 95%. Esto quiere decir que ya
no cubre el 100% de los casos, ¿vale? Es decir, te deja fuera ese 5%. Y ese es un poco, bueno, el punto débil. O sea, repito, que también tiene el drawdown sus puntos débiles. Pero también es un poco esa parte, ¿no? O sea, al final, cuando hablamos de sistemas, hablamos o de riesgo, hablamos muchas veces de las colas largas, que es un poco lo que queda al final, la rareza, el cisne negro, ¿no? Cuando cae en el lado bueno, ¿no? La rareza nos parece bien, ¿no? Nos parece decir, oye, ha ganado muchísimo, ¿no? En un mes. Vale. Cuando cae en el malo, no vale. Entonces, el VAR no nos dice nada de eso. ¿De acuerdo? O sea, esa es una diferencia muy importante con el drawdown. Mientras el drawdown máximo solo nos dice eso, es decir, la peor caso, el VAR no contempla el peor caso. ¿De acuerdo? Porque el peor caso va a caer entre el 5% de los peores. Es obvio, ¿no? Es decir, el peor estará en este 5%. En cambio, el VAR normalmente se centra en el 95%. Pero es que aunque usáramos al 99% de significación estadística, seguiría estando fuera. ¿De acuerdo? Es decir, seguiría estando fuera. Entonces, es verdad que tiene ese inconveniente. Es un concepto estadísticamente, como te decía, pues al final habla de una distribución, habla de la mayoría de veces. Deja fuera las excepciones, pero normalmente al ser humano, ¿no?, le interesa más bien lo que pasa la mayoría de las veces. No hay que contraponer una a otra, en realidad. Al final informan de cosas distintas, las dos son interesantes y ¿por qué no usarlas las dos? Las dos se pueden perfectamente calcular y dar una información muy, muy útil. O sea, el VAR informa más de una estrategia, del riesgo de una estrategia en mayúsculas. El drawdown al final informa más del peor escenario posible. ¿De acuerdo? ¿Y tú, por ejemplo, como consejo a la gente, qué formas crees que son más útiles para medir el riesgo? ¿O qué utilizarías tú, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro? Ambas. A nivel de análisis de sistemas es mucho más, pero es un tema más de comodidad y sencillez, ¿de acuerdo? Que otra cosa. Es decir, siempre usamos más el drawdown, no únicamente el drawdown, pero sí algún ratio que lleva el riesgo en el denominador y que a veces ese riesgo es el drawdown, ¿de acuerdo? Pero hay muchos ratios. O sea, en definitiva, la mayoría de ratios de análisis de cuando usamos para optimizar, ¿no?, la función fitness son ratios de retorno riesgo y tienen mucha correlación. Yo creo que tanto el drawdown como el VAR, si tú analizas una inversión o una estrategia, es recomendable analizarlo. Es decir, nosotros lo analizamos. Pero sí que es verdad que el VAR es más un análisis ya de un portfolio que ya está trabajando y demás, que a nivel de estrategia, donde ahí seguramente te quedas con medidas un poco más sencillas o más fáciles, porque el drawdown no es tan fácil de calcular. No es... Necesitas una distribución de operaciones, ¿sabes? Ya digo, muchas plataformas no lo dan. No es tan... en lo que es la fase de diseño, ¿de acuerdo?, de un sistema, de un portfolio, no es tan intuitivo ni tan sencillo de implementar. En cambio, alguna derivada del drawdown, algún ratio que utilice el drawdown, realmente es muy cómodo de utilizar, ¿no? El VAR, el problema que tienen este tipo de cosas es que deja el riesgo, o que te decía, de la cola, ¿no?, que te lo explicaba antes, no te lo enseña. Y es muy propio de... O sea, es fácil, como te lo diría yo. Igual que siempre digo, no, es fácil que un backtest sea bueno y luego no tenga capacidad predictiva. Pues también es fácil hacer pasar una estrategia con un VAR que parece muy bueno, que luego no es bueno, porque hay riesgo oculto de cola. Por ejemplo, el más obvio, el más conocido, y que hemos hablado 20 veces, aunque yo sé, muchas veces hablo en mis directos, son las martingalas. Las martingalas, porque claro, las martingalas en los backtests se aguantan de puta madre, ¿sabes? En los backtests, pues claro, si no, ya no tiene sentido. O sea, si ya no pasa ni el backtest, entonces ya sí que no hay nada, ¿no? Pero hay muchas que pasan el backtest y como luego la realidad es un poco peor y en ese caso está aguantado con pinzas, ¿entiendes? Pues la realidad lo destroza. Exacto. Cuando en un sistema que no hace martingala, la realidad lo puede empeorar, pero no lo destroza. ¿Entiendes? Ese es un poco el matiz importante. Total. Si tú haces anti-martingala, la estrategia irá peor, ¿vale? Pero si haces martingala, si la estrategia va peor, te puedes romper la cuenta. Totalmente. Eso pasa. Y además seguro que nos está oyendo gente que sea alguien que lleve años pues mirando Darwin, operando, y todos los que llevamos, ya no te hablo como gestor, como inversor, como inversor, pues todos hemos visto
Ejemplos. algunos Darwins. Ya, Sí, ya. ejemplos incluso de Darwins Mm, potentes, ¿no? Que al final, de mm, pronto de ir muy bien, se han ido mm. a garete. Para que la gente lo sepa más o menos, Mm. martingala es añadir posiciones en contra, es decir, aumentar tu riesgo a medida que tu estrategia va perdiendo. De esta manera, tú en tu cabeza piensas que habrá un momento en que el mercado hará el movimiento que tú esperas y vas a recuperar el dinero que has perdido en los stops anteriores, incluso ganar un poco más. Eso que sobre el papel, como dice Sergi, se puede aguantar muy bien en muchas ocasiones. Luego siempre hay ese cisne negro o rinoceronte gris, ¿no? Que diría Taleb, que al Sí, final sí. te destroza. Entonces, Sí, sí, sí. tienes, ya sé que es un poco, digamos, puntiagudo o peliagudo el hecho de que puedas poner algún ejemplo, pero Sí, bueno. ¿crees que podrías de alguna manera enseñar ejemplos para que la gente sepa cómo identificar una martingala? ¿Tienes alguno en cabeza, por ejemplo, en mente? Eh, sí, tengo muchos, tengo muchos en mente porque los he vivido. Sí. Hasta alguno, lo he explicado otras veces, no es ningún secreto, hasta alguno yo lo he advertido. Ujú, Es decir, he dicho, oye, esto se va a acabar rompiendo. O sea, ujú, y ha pasado. ujú. Pero no porque sea divino, es porque son Se puede ver, ¿no? matemáticas. Es Ya. decir, son matemáticas. Es Y decir, podrías explicarlo? ¿Cómo hacerlo o cómo verlo? ¿cómo verlos? Sí, explicarlo te lo puedo explicar, pero Ujú. enseñártelo tengo que enseñarte el Darwin y ya sabes que nunca lo hago. O sea, eso me lo han No, preguntado en los directos, me lo han preguntado mil ya, veces y nunca lo hago porque no me parece correcto ya. teniendo. O sea, si yo no tuviera un Darwin, dices, Te mira, entiendo. pero teniendo un Darwin, empezar a enseñar Darwins Pero, de otras personas entiendo, entiendo. que se han roto, y dices, tío, Y si no lo- es serio, pero ¿sabes, Víctor? O pero sea, piensa que yo lo digo simplemente por si la gente. O sea, quiero decir, entiendo que es algo que tienes que tener en cuenta, pero yo lo puedo tapar. Entonces, puedes enseñar solo la curva, si quieres. Sobre todo pienso en la idea de que la gente vea de manera tangible, porque he hablado, entiendo que hay muchos vídeos y es muy fácil hablar de martingalas, pero luego identificarlo realmente en un caso real creo que puede ayudar mucho más. Yo tapo todo, solo veo un diseño gráfico para que la gente lo pueda ver. ¿Eso crees que es viable? eh, tú, tú tapas todo, ¿qué quiere decir? No se verá nada. Se verá solo lo que tú quieres que se vea. Solo para que la Seguro, gente. ¿eh? Te lo prometo, te lo prometo. No Solo, me líes, ¿eh? no, te prometo que no, te prometo que no. Pero sobre todo Pero, pasa mucho porque hay copy tradings, por ejemplo, no solo en DarkNext, sí, sino que en otras plataformas que no son tan transparentes como DarkNext se puede ver ya, tanto, donde claro. hay mucha gente que no sabe identificarlo. Entonces, tú si lo enseñas, igual. Es que es verdad que no es fácil, ¿eh? Claro. Esto te lo decía antes de Aragonés, a veces hablando con ellos, es verdad que no es fácil. No es fácil, pero yo sí que aquí en la oficina a Alberto y yo miramos un par de cosas. Bueno, Alberto siempre dice en broma que el, el primer, el primer signo sospechoso es que en la descripción del Darwin pone que no hace martingala. Sí. Ya ves. No martingala. Sí, Cuando pones no martingala, es martingala, ¿no? eso. Ya, Dice, cuando ponen no martingala, peligro, Sí, ¿sabes? sí, sí. Es un poco coña, pero es verdad que hay varios que hemos visto que pone eso y son martingalas. Ya, Pero, ya, tío, pero sobre todo, Víctor, por favor, que uno tiene Yo lo, un prestigio. yo lo tapo. Si quieres, búscalos y yo luego en edición los pongo y ya los hablamos un poco. Sí, no, tápalo, Víctor. Te lo prometo. Bueno, este es uno que vemos la curva. Claro, aquí ya vemos que hace tiempo, pero esto, claro, si quitamos la parte derecha, pues fijaros hasta aquí cómo iba, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Iba bastante bien, ¿de Ujú. acuerdo? Veis ahí un nivel, rendimiento pues realmente elevado, Ujú. ¿vale? Y ya llega un punto donde de pronto pues tiene aquí un mes menos 22, Ujú. donde se rompe, ¿de acuerdo? Sí, sí, Cuando sí. digo se rompe, Ujú. se me entienda, ¿eh? No quiero decir que se hace mil añicos, hay Ujú. algunos que sí, otros que simplemente. Digo que simplemente que tiene un comportamiento totalmente aberrante para lo que había hecho. O sea, estamos hablando de una estrategia que lo máximo que tenía aquí un 3, un 8 aquí, y de pronto mete un 22, Sí. como un 5, vale, ya está. Y luego ya se normaliza desde esa zona baja, pero ya no vuelve a recuperar, ¿sabes? Sí. Ya no vuelve a recuperar, se queda en un lateral. Ujú. Esto, la manera fácil, la manera más fácil, que no es fácil de verlo, es yendo a la subyacente, ¿de acuerdo? La subyacente muestra lo que hace el trader. Ujú. Y aquí hay un dato que es para mí vital, ¿vale? Que es el leverage. Ujú. Esto de aquí, ¿de acuerdo? Esto, donde pone de leverage, esa es una medida que utiliza DarkNext para medir el apalancamiento relacionado con el euro, pero en realidad es el apalancamiento, ¿de acuerdo? Es el apalancamiento de la estrategia. Entonces, como las martingalas, tú lo decías antes, se caracterizan por aumentar el riesgo cuando pierden, ¿de acuerdo? Es decir, invertir más cuando pierden, ¿de acuerdo? Es decir, lo normal, las antimartingalas hacen lo contrario, es decir, a medida que yo voy ganando más, voy acertando, aumento. Este caso, ¿qué hacen? Fallan y aumentan, ¿de acuerdo? La martingala clásica dobla, pero evidentemente las martingalas que vemos en DarkNext y que aguantan tanto tiempo no son tan sencillas, es decir, son martingalas evolucionadas. Entonces, el concepto, lo que yo digo que martingalean, ¿vale? Es decir, a lo mejor no es una martingala Sí. a saco, pero martingalean, ¿no?
y pues un día peta, ¿no? Entonces, con el leverage ves que cuando hay pérdida, de pronto aumentan las posiciones. No hace falta ir a pérdidas grandes. Fíjate en esta pequeñita aquí, ¿vale? ¿Ves ahí? Sí. Aquí tiene un leverage. ¿Y qué pasa abajo? Aquí mete más. Ujú. ¿Ves? Aquí hay un leverage. Que a la parte derecha lo veis, 4,48. Ujú. Y en cambio aquí, de pronto ya está 8, 19. Sí, 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 sí. ¿Vale? Mete más leverage, ¿vale? Y cuando recupera lo vuelve a bajar. Ujú. ¿Vale? Este es un signo claro de martingala. No una vez, porque una vez puede haber un factor casual que haya provocado eso, porque el sistema invierte más por 1000 cosas. Pero cuando tú reiteradamente miras en las caídas, Ujú. ¿ves? Sí, ¿Se ve aquí? sí, 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 sí. Se ve muy claro. Sí. O sea, que eran En este como caso es muy montañitas. claro, Sí, ¿ves? sí, sí, sí. Caída y subida. Ujú. Caída y subida. Ujú. Eso es martingala de manual. Ujú. Esto es una martingala. Bajar y subir el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la manera de mirarlo. Es decir, simplemente ir a ver las subyacentes, Ujú. y ver si cuando pierdes sistemáticamente Ujú. hay un patrón de ante la caída de la equity, esto es su cuenta, Ujú. esto que veis aquí arriba el retorno es su cuenta y esto abajo es su apalancamiento. Si cuando su retorno cae, su apalancamiento sube. Ya. Este es el signo de martingala. O sea, esto es martingalear, ¿de acuerdo? Y esto la experiencia nos enseña que pues más pronto que tarde revientan. Ujú. Más pronto que tarde, depende. Esta, por ejemplo, duró mucho tiempo, ¿eh? Ujú. ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes, porque al final las simulaciones que hacemos, backtest, análisis de cualquier tipo, al final explotan una ventaja, pero evidentemente siempre hay un riesgo, un grado de sobreoptimización, que a veces puede ser pequeño, tan pequeño para que la estrategia siga funcionando. Ujú. Pero eso aplica a las anti-martingala, ¿entiendes? Sí. Porque simplemente el hecho de yo fallar aquí no me hace invertir más. El problema es que cuando tú usas martingala y te basas en que cuando pierdes inviertes más, si tú has esperado perder 5 veces y de pronto pierdes 8, Ujú. ¿me explico? Sí. Que la realidad, en vez de las 5 que esperabas, pierdes 8, automáticamente quiere decir que has ido aumentando, aunque no sea el doble, has puesto, yo que sé, un 50% más, 50% más. Claro, la cuenta no es infinita, Víctor. Ya. Ujú. Entonces llega un momento que la cuenta falla más de lo que debe y Ujú. la pérdida, en vez de ser de un 5, de un 10 o de un 15 que esperabas, se vuelve de un 20, de un 30. Sí. ¿Tienes algún ejemplo más por ahí? Sí, hay muchos. O sea, hay muchos. O sea, este es uno de los más heavies, pero hay muchos. O sea, hay muchos. Este si ves. Y repito, este, por ejemplo, no es tan duro, Ujú. ¿ves? No se ha roto tanto, pero hombre, evidentemente no tienen lo que pasa de aquí a aquí, Ujú. ¿vale? No tiene nada que ver con lo que pasa después. Claro. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo, cambia bastante, ¿no? Ujú. Cambia bastante. Entonces, es un comportamiento y nuevamente lo podemos ver en su histórico, ¿de acuerdo? Que no es tan largo en este caso, ¿eh? Pero vamos viendo un histórico perfecto, y de pronto aquí pues ya tiene un -9, tiene un -5. O sea, no es de las más duras, Ujú. pero también se aprecia ese efecto que te digo, ¿de acuerdo? O sea, para que veáis que os muestro una que no necesariamente aún se ha ido a tomar viento, es decir, aún ha tenido una caída fuerte, la ha parado, ha aguantado, ¿no? Ujú. Pero nuevamente volvemos a ver lo mismo. ¿De acuerdo? Volvemos a ver. No, aquí no se ve también, espérate. Lo he seleccionado demasiado lejos. Aquí. Ahí se ve. Ujú. ¿Ves? Cuando ven la caída se ve, tiene los picos. Sí. Este es un crecimiento más moderado que el otro era más brusco. Fíjate aquí. Por eso seguramente pues ha tenido la caída y aguantando. Ujú. Sí, ¿vale? pero ahí ha al tenido final, momentos se ve más claro, bruscos. Ahí al Sí, final. la del final sí, porque seguramente ahí pues se ha calentado, yo qué sé. Sí. Aquí, bueno, porque se va alargando y como va aumentando, pues aquí ves, tienes un leverage de 1 y pico, 2, y aquí en cambio, pues va aumentando, va aumentando. Es ahí tiene un leverage ya estamos en 14, aquí venía con 1, 0, 7, 1, 2, 3, y aquí 8, 2, Ya. 10, 14, 10, 13, ¿ves? Sí, sí. 16, Ujú. ¿vale? Y aquí, como sigue en drawdown, pues otra vez ahí 19 y aquí ya 50, 30. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque se va alargando la pérdida. Contra más se alarga, más leverage. Ujú. Es ahí, ¿no? Totalmente. Y ese es el problema. Ha estado mucho tiempo perfecta porque a cada vez que ha ido aumentando su pequeño riesgo, o sea, fijaros que seguramente si veis aquí en las buenas, eso también os animo a verlo, alguna pequeña pérdida aquí, también se ve, ¿ves? Ujú. También se ve, ¿ves ahí el aumento? Sí, 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 clarísimo. Pero le sale bien. Ujú.
y sigue para arriba. Es decir, es que lo veréis, no os fijéis solo en las malas, mirar en momentos buenos. Aquí, acércate aquí, por ejemplo, y miras un trocito gráfico. Y te acercas, míralo. Sí, ¿Lo ves ahí, claro? Sí, pequeña caída, subida de riesgo. Pequeña caída, pero le sale bien. Sí. Porque muchas veces te va a salir bien, porque el Backtest ya lo has estudiado y te sale bien. Y se mantiene dentro de sus rangos, de que puede fallar. Lo he dicho 5 antes como un ejemplo, Víctor. Sí. A lo mejor calcula fallar 10, es igual. Ya. Pero calcula fallar 10, pero un día le falla 15. Y ya se le rompe. Se le rompe porque entonces ya la recuperación ya no es proporcional, ya la cuenta se le agota, tiene que poner más pasta. Empieza la cosa a complicarse. Si tú miras, digo por ver, porque veáis el nuestro, ¿vale? Tú claro que vas a ver momentos de leverage, momentos de variación de leverage, porque aquí, por ejemplo, se modifica la cuenta, se modifica la estructura, pero no encontraréis una pauta sistemática de aumento de riesgo. Todo lo contrario, o sea, yo qué sé. Veréis todo lo contrario. Puede ser que en algún momento lo encuentres, cuidado, es lo que te digo. Puede ser que en algún momento, pero tú mira aquí. Todo lo contrario. Bajada radical de riesgo. Puede subir, pero es totalmente casual. Es decir, no encontrarás una pauta sistemática. Encontrarás momentos que puede subir, puede bajar. Aquí hubo un aumento que desde ahora mismo esto, toco madera, en principio no debería volver a pasar. Aquí se nos aumentó mucho el riesgo. Esto es el COVID, donde vimos que teníamos un problema en la gestión monetaria por eso, ¿de acuerdo? Porque realmente no cortó bien la exposición, porque siguió exponiéndose demasiado. Pero no perdiendo, de hecho ganamos. De hecho fue ganando, como ves, en subida. Pero aún así asumimos ahí, no un riesgo de rotura, pero más riesgo del que quisiéramos por un tema del algoritmo. Desde ahí hicimos un cambio y desde ese tiempo se ha implementado y como veis es bastante más estable. Entonces tú aquí, yo qué sé, una caída aquí, mira. ¿Vale? No hay una pauta sistemática de aumento en caída. Nunca la hay. Es el mismo riesgo todo el rato. El mismo leverage. Claro, se mantienen unos rangos, depende de la volatilidad, pero a veces sube, a veces baja. Ves aquí está alto, aquí está más bajo, aquí está más bajo, aquí está más alto. O sea, hay momentos que si tú te fijas, digo, pero aquí sube. Sí, pero es casual. O sea, no o sea, no hay una relación entre esto clara y esto. No la hay. Es decir, tú de aquí a aquí puedes hacer una línea y de aquí a aquí, pues bastante estable. Sí, totalmente. O sea, no depende de eso, depende de las señales del sistema, de la volatilidad, y habrá momentos que la aumenta, momentos que la reduce, porque es una variable independiente. O sea, el hecho de perder o ganar no influye en la decisión de la gestión monetaria, influye la volatilidad y el precio del activo. Entonces, ya digo, sobre todo desde que se ha implementado este nuevo, que viene a ser más o menos desde aquí, pues ya veis que el riesgo está bastante, lógicamente, con sus oscilaciones, porque no siempre estamos full invested, pero pues se mantiene bastante estable y no hay una pauta clara de aumento. Fíjate aquí en este lado, que es el último, donde aquí, por ejemplo, hay un aumento, pero es totalmente casual, pero aquí reduce, aquí aumenta, aquí reduce, aquí vuelve a reducir. O sea, no depende de eso. Depende, como veis, de los trades, que son los mismos todo el rato. No hay más trades. Depende, pues, que aquí hay más sistemas abiertos y aquí hay menos. También quería aprovechar para recordar, si te parece, Sergi, porque para quien estéis viendo esto, entiendo que todo lo que estáis escuchando de Sergi os parece quizás un poco lejano y parece muy complejo, pero es algo necesario sí o sí para cualquier trader. Sí o sí tenemos que controlar el tema del drawdown, del VAR, de identificar cuando estamos haciendo algo que no tiene que ver, no es una buena praxis, no es una salud financiera para nuestra cuenta, como por ejemplo las martingalas, y por eso quería recordaros que el día 7 de octubre de este mismo año, Sergi va a dar una sesión en privado, ¿de acuerdo? Para las personas que os apuntéis en el link que tenéis aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Es el día 7, correcto, Sergi? Sí, vale. El día 7, finalmente hemos fijado el día 7 de octubre, lanzaremos la segunda edición del curso, en el que lógicamente pues se hablan de estas cosas y de muchas más, ¿no? Pero el riesgo es una de las que se habla más. Total. De las que se habla más. Sí, una piedra angular, es una piedra angular del curso. Absolutamente. Entonces, os recomiendo absolutamente que es gratuito, podéis clicar el link que tenéis aquí abajo, rellenáis el formulario que Sergio os ha dejado en su página web del curso de tradingalgorítmico.com y tendréis acceso a una de las plazas para ese día, ¿de acuerdo? Que eso lo hacemos porque lo hicimos así en la primera edición, por dar un beneficio a los que vienen tiempo siguiéndonos y esperándonos. Ahí hay mucha gente apuntada y, como no, pues siempre a los iba a decir oyentes, ¿cómo se dice? Los espectadores, internautas, ¿no? Sí, internautas. espectadores, gracias. Espectadores de tu canal, ¿no? Pues siempre hemos tenido este gesto. El año pasado también lo hicimos. Y haremos, en este caso será un directo que sea privado, es decir, que si no te envío el link no podrás entrar, ¿vale? No estará publicado.
y habrá ventaja, es decir, ¿de acuerdo? Es decir, una ventaja que no se volverá a dar. O sea, lo digo que quede claro porque es así, ¿de acuerdo? Es decir, si tú realmente te interesa escuchar o a ver de qué va el curso y demás, que es un cursazo, ya te lo digo, entra, es gratis, no hay ningún compromiso, pero si te interesa, será el mejor momento de adquirirlo, sin duda alguna. Totalmente. Habrá, como digo, premio, habrá regalo ahí, así que habrá premio. aprovechadlo, traders, de verdad. Sergi, un placer, tío. De verdad, hasta tu casa. Gracias a ti. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo.